La magíster Ana Cristina Arteaga es licenciada en Ciencias de la Educación, mención Estimulación Temprana e Intervención Precoz por la Universidad de La Suay, Ecuador. Es magíster en Educación Especial, mención Educación de las Personas con Discapacidad Visual por la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Es especialista en Docencia Universitaria por la Universidad de La Suay, Ecuador. Además, tiene un diplomado en Educación en Valores por la Universidad de Cuenca, Ecuador, y ha formado parte del equipo coordinador y de gestión académica de las carreras de Educación Inicial y Educación Básica de la Universidad de La Suay desde el año 2006 hasta la actualidad. Ha coordinado el proceso de práctica preprofesional de los estudiantes como parte de su experiencia en gestión académica desde el año 2012 hasta la actualidad. Ha dirigido proyectos de vinculación con la sociedad en la Universidad de La Suay. Además, es profesora de grado y posgrado en el campo de educación inicial, inclusión, diseño curricular y discapacidad. En estos mismos campos ha participado en eventos académicos, ponencias y publicaciones de artículos, capítulos de libros y libros. La doctora María del Pilar Rodríguez tiene una formación académica de pregrado en Educación Especial y Fonoaudiología, de posgrado en Docencia Universitaria, Desarrollo Intelectual y Educación, en Desarrollo Comunicativo y sus desórdenes, Entornos Virtuales de Aprendizaje, y es doctora en Didáctica y Organización de Instituciones Educativas. Además, se desarrolla en formación permanente en el campo educativo en pedagogía, currículo, didáctica, aprendizaje, evaluación, procesos de calidad y evaluación educativa investigadora en diseño, desarrollo y evaluación curricular. Es directora de grupos de investigación en currículo, educación e inclusión. Es directora y evaluadora de trabajos de grado, en pregrado y tesis de maestría en estas áreas, con publicaciones en pedagogía, diseño curricular e innovación educativa. Tiene una experiencia de 25 años en diseño de modelos de mejoramiento para la calidad educativa en el nivel de educación básica y media, en diseño y evaluación de programas de grado y posgrado en modalidades presencial y virtual, en procesos de gestión, autoevaluación y aseguramiento de la calidad, y en docencia en educación superior en grado y posgrado. Además, es asesora y formadora en instituciones de educación básica, media y superior, en áreas de pedagogía, currículo, didácticas, educación inclusiva y procesos de autoevaluación y acreditación en educación superior. El doctor Juan Bello Domínguez es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por la CONACYT México, es profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, tutor del doctorado en Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es profesor titular de los seminarios Sociedad y Cultura e Industrialización y Desarrollo del México Actual, de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor invitado por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en el 2009. Tiene un reconocimiento al mérito universitario por la Universidad Nacional Autónoma de México por 25 años de servicio en docencia e investigación. Cuenta también con una distinción como líder del desarrollo en América Latina, otorgado por el Senado de la Nación Argentina. Es autor y coordinador de libros, artículos en revistas especializadas y además es conferencista y ponente en congresos de carácter nacional e internacional en la línea de investigación, educación, pedagogía de la convivencia, interculturalidad, inclusión, pueblos indígenas en México y América Latina. Inicia su intervención la magíster Ana Cristina Arteaga, quien nos va a comentar sobre el caso de la pedagogía hospitalaria en el Ecuador. Muchísimas gracias por la presentación. Agradezco, por supuesto, la organización del evento y a todos quienes nos escuchan en este momento. Me permito compartir una presentación. Bien, solamente si me podrían confirmar si se observa
Está cargándose, pero se observa. Bien. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar algunas reflexiones justamente sobre estas Anita, realidades. ¿Sí? perdón, está en blanco, la pantalla no se terminó de cargar. Bien. Vamos a ver entonces, sí. Ahí. Ahora sí. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a presentar algunas reflexiones sobre justamente la necesidad de interpelar nuevas lógicas, nuevas formas en relación a esta temática específica de la pedagogía hospitalaria. El análisis que me permito presentar es de la realidad ecuatoriana. Empezar quizás por el marco legal internacional que sustenta mucho de lo que a nivel del país se está desarrollando en la actualidad en relación a la pedagogía hospitalaria. Encontramos a la Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado junto con la Declaratoria de los Derechos de los Niños y Jóvenes Hospitalizados. La primera ya en la década de los 80 y la segunda mucho más actual, cercana. Estas, en el marco internacional, estos han sido dos grandes, importantes fundamentos que han orientado a Ecuador a organizar mucho más el proceso y las prácticas de pedagogía hospitalaria. Algunos datos importantes sobre nuestra realidad, pues una brevísima línea de tiempo que presenta pues, algunos de los hitos que en Ecuador destacan en el tema de pedagogía hospitalaria. En el año 2006 se empieza a plantear los procesos de planificación y organización formal de la pedagogía hospitalaria a través de fundaciones y sedes y contextos hospitalarios principales en el país, y se empiezan a generar lo que se llamó en ese tiempo el programa de aulas hospitalarias. En el año 2008, junto con la reforma de constitución en el país, pues se empieza a plantear la situación de la pedagogía hospitalaria como una forma de atención y de educación a grupos prioritarios. En el año 2011, la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Ecuador, junto con su reglamento, empiezan a marcar una pauta legal más específica en torno a esta situación de la pedagogía hospitalaria, y el artículo 55, por ejemplo, 51 de la ley ecuatoriana, ya habla de la educación de personas en situaciones excepcionales, considerado una de ellas la situación de enfermedad, y el artículo 240, en cambio del reglamento, ya habla de una modalidad de educación en casa y en aulas hospitalarias. Finalmente, pues en el país, en el año 2016, se publica el Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, que considera todos los fundamentos legales anteriores, pero que marca también ciertos principios, fundamentos, pautas, lineamientos, desde el Ministerio de Educación. Este es un documento oficial publicado por el Ministerio de Educación, elaborado conjuntamente con el Ministerio de Salud, y pues que de alguna manera fundamenta y también marca la organización y la pauta para los procesos de pedagogía hospitalaria en el Ecuador. Desde el 2016 hasta la actualidad, pues ha sido este el documento o el fundamento referente para la organización de los procesos que se ejecutan en el país. Dicho esto, pues frente a estos sucesos, a estos avances, a estas propuestas, lo que intentaré hacer, poner a consideración a través de reflexiones, es ciertas situaciones necesarias de interpelar, de discutir, de debatir, de tal manera que lo que se ha hecho hasta el momento
pueda mirarse desde nuevas perspectivas y, por supuesto, aportar a una mejora siempre necesaria en lo que se refiere a educación y a pedagogía hospitalaria en este caso. La primera consideración, pues, el punto de partida de todo proceso educativo siempre será la concepción del ser humano, y con aquello queremos plantear también algunas reflexiones sobre epistemología y pedagogía hospitalaria como un sentido urgente, necesario, de tal manera que lo que se haga en pedagogía hospitalaria rompa el esencialismo o el tecnicismo que ciertas prácticas probablemente se ejecutan desde esa mirada más técnica o disciplinar. Vamos a referirnos sobre algunos conceptos también relacionados y que están muy vigentes en el sistema educativo ecuatoriano, y justamente la necesidad de interpelarlos, de debatirlos, de cuestionarlos, para, en algunos casos, si es necesario, superarlos. Y finalmente, pues, pondré sobre la mesa algunos desafíos futuros que como país tenemos frente a todo lo anterior. Entonces, empezando por esta pregunta que tampoco tiene una respuesta lineal ni única, pero que vale la pena hacernos, cuestionarnos, es quién es esta persona, quién es este niño o niña o joven en una situación de enfermedad. Ecuador es un país que dentro de la región pues comparte muchísimas realidades latinoamericanas, y la situación, los niños en situación de enfermedad pues no deja de ser el caso. Hay niños, lo que invitamos desde esta mirada es a considerar que los niños no tienen un factor único, los jóvenes, esta persona en esta situación de vida no tiene ese como un único factor que debería ser pensado. El fin de la pedagogía hospitalaria no debería pensarse solamente como un proceso educativo regular o típico, normotípico, que se lleva a un contexto hospitalario. Pensaría que puede ser un error muy riesgoso desde el sentido de que la situación de esta persona, de este niño, de este joven, es absolutamente distinta a la que el sistema probablemente piensa, y que el proceso educativo solo por llevarlo al hospital no necesariamente responde a un verdadero proceso de aprendizaje. Este niño puede tener una situación de gravedad distinta, puede no estar listo para un proceso de aprender en esta situación de enfermedad. Y también hay otros chicos que pueden acceder a otro tipo de experiencias dentro del contexto hospitalario, pero ni siquiera solo ese contexto es el único en el que debe pensarse pedagogía hospitalaria. En Ecuador, muchos niños no acceden a servicios sanitarios requeridos por ruralidad o por situación socioeconómica, no acceden a servicios sanitarios que dentro de su realidad le den la respuesta que él necesita. Entonces, cuando hablamos en Ecuador de quién es este niño en situación de enfermedad, probablemente no solo la enfermedad es el punto de partida y de llegada de esta persona. Probablemente la movilidad, factores, la movilidad humana, desplazarse para recibir el tratamiento de su vida, de su realidad, de su contexto, la situación económica, social, es la que incide en esta vida. Entonces, a la respuesta de quién es un niño en situación de enfermedad, la primera invitación que hago es a la reflexión de que no es solo ese factor que debe ser considerado, sino muchísimos más factores que involucran la vida de un niño que está viviendo esta situación. Y que la mirada no debe ser solo en el niño, sino sobre todo en el contexto que le rodea, y cómo este contexto es facilitador, potencializador de la experiencia educativa, o cómo este contexto sigue limitando y sigue colocando más barreras de las que este niño naturalmente ya tiene.
El segundo momento entonces que planteo es la necesidad de reflexionar, revisar lo que el profesor anteriormente mencionaba como la curiosidad epistémica, la necesidad epistémica de que la pedagogía hospitalaria supere el enfoque, la visión de que es una disciplina o la parte de una disciplina. Necesitamos analizar, cuestionarnos que la pedagogía hospitalaria no es una forma solo de pedagogía y que tampoco es la suma de lo educativo y de lo médico. Si bien es cierto, los factores biológicos, médicos están involucrados, como dije anteriormente, no son los únicos y por lo tanto la episteme, el origen, el sentido epistemológico de la pedagogía hospitalaria tiene que dejar de pensarse como una evolución, como una linealidad o como una disciplina o multidisciplina, para más bien empezar a mirar nuevos horizontes epistémicos en donde la complejidad, la postdisciplina, pues sea una invitación a que el campo de la pedagogía no esté pensada desde la suma de disciplinas, sino desde una construcción epistémica propia que logra ver muchísimos otros factores involucrados. Planteamos entonces algunas rupturas necesarias en función del análisis del modelo de gestión en Ecuador y de lo que se está haciendo en relación a estos temas. Planteamos superar, romper el hecho de que la pedagogía hospitalaria es un complemento o una subcategoría disciplinar de la pedagogía. La necesidad de esta ruptura nos plantea mirar a la perspectiva teórica de la pedagogía hospitalaria con mayor amplitud, porque justamente todo proceso educativo es mucho más amplio, tiene un sustento pedagógico, pero no es esa la única disciplina que nutre, por supuesto, al proceso educativo. Hacemos una invitación desde estas reflexiones a que la pedagogía hospitalaria no se mire solo como un modelo de atención, sino que pueda abrir las posibilidades a enfoques y a sustentos epistémicos distintos, como el enfoque de la educación inclusiva, y a superar también el modelo biomédico. Lo riesgoso de pensar que la pedagogía hospitalaria atiende a personas con necesidades educativas especiales o situaciones que se requieren de currículo adaptado y situaciones como esas, pues probablemente el riesgo es que la pedagogía hospitalaria vuelva a caer en nuevas clasificaciones llevadas a la educación. Entonces, la educación inclusiva, el enfoque de la educación inclusiva nos lleva justamente a hacer estas rupturas. La pedagogía hospitalaria, a no pensarla como una adaptación, a no pensarla solamente desde la recuperación o desde el objetivo de continuidad en un sistema básicamente curricular. Como he dicho hace un momento, la situación de una persona es muchísimo más amplia que solamente el cumplimiento curricular que se pueda llevar en el momento o en la situación de enfermedad. Situar a este momento como si el estudiante, el niño, el joven en situación de enfermedad vive una carencia, tiene una vulnerabilidad o tiene una necesidad educativa especial, es eso lo que el Ecuador podría cuestionarse. Idealmente podría superar estas visiones de tal manera que el enfoque de derechos y el enfoque de educación inclusiva, que no nos invita a categorizar a los seres humanos, sea el que permita fundamentar la pedagogía hospitalaria. Finalmente, pues en relación a estos temas, muchas preguntas surgen, no hay respuestas inmediatas, pero creo que es un punto de partida necesario preguntarnos, cuestionarnos al respecto sobre, a partir de modelos de atención, que es lo que se está planteando en Ecuador por el momento, a dónde nos conduce pensar en la pedagogía hospitalaria como un complemento de pedagogía,
pues yo diría que nos conduce justamente a miradas muchísimo más disciplinares, tecnicistas y fragmentadas, cuando la realidad es más bien mucho más complejo que eso, y cuando miramos que la pedagogía hospitalaria no debe ser pensada desde una herencia puramente pedagógica, sino desde la complejidad de otras disciplinas, ¿no? ¿Quiénes son los niños y jóvenes en situación de enfermedad? Pues en el Ecuador, planteé hace un momento que esta forma de diversidad no tiene solo a la enfermedad como el único atributo de un ser humano, por lo tanto, también esa mirada de alguna manera esencialista y clasificatoria tiene que ser revisada, porque siempre la mirada que tengamos de un asunto pues representa el punto de partida hacia aquello, ¿no? ¿Cómo construir una epistemología que sustente la pedagogía hospitalaria desde un enfoque de derechos? Pues la reflexión que he puesto a consideración es que esta construcción primero tiene que vencer una visión disciplinar o multidisciplinar para que pueda enfocarse no solo desde lo pedagógico, sino desde otras líneas también. Planteo las preguntas de cómo la pedagogía hospitalaria en Ecuador puede fundamentarse y practicarse desde la educación inclusiva, teniendo la claridad de que la educación inclusiva no cae en nuevas clasificaciones, es absolutamente lo opuesto, más bien la supera, y lo que necesitamos es que la pedagogía hospitalaria tenga clara esa mirada para generar estas prácticas distintas. Alguna otra pregunta es cómo superar la herencia pedagógica, que pues comprende a estas múltiples diversidades desde un modelo de necesidades educativas y de adaptaciones. Entonces, finalmente creo que eso es lo que quiero enfatizar en estas breves reflexiones, en la necesidad de cuestionarnos quién es esta persona, cuál es el principio ontológico que rige nuestras miradas, que conduce hacia nuestras prácticas, construir la necesidad de una epistemología para la pedagogía hospitalaria que supere lo disciplinar, que supere lo tecnicista, que nos permita orientar con claridad las prácticas y pues revisar lo que tenemos como país en temas, en estas redes conceptuales, en estos sistemas conceptuales, que luego en la práctica las personas que llevan a cabo los procesos de pedagogía hospitalaria hacen suyos estos conceptos, y con eso los discursos, las prácticas y las actitudes en el desarrollo de los procesos educativos. ¿Sí? Son preguntas, creo que estos son espacios ideales para plantearnos preguntas más que respuestas, pero sí que estas preguntas sean detonantes de nuevas construcciones en estos temas. Entonces, en esta mirada prospectiva, creería que Ecuador pues, tiene desafíos en relación a la fundamentación teórica, epistémica de la pedagogía hospitalaria, tiene desafíos muy necesarios como en el campo de la investigación, porque toda la fundamentación pues tiene que obedecer también a procesos de investigación claros y que reflejen estas nuevas construcciones necesarias. La investigación de la mano de la organización y la implementación del proceso, ya no solo desde un modelo, sino desde miradas más amplias. Un modelo puede organizar algo, pero también puede categorizar demasiado lo que se haga en relación a la pedagogía hospitalaria. Y también muy importante es que los sujetos involucrados, en Ecuador hablamos de figuras de docentes permanentes, docentes itinerantes, pero todo ello tiene que ir de la mano con una formación inicial y permanente hacia el campo de la pedagogía hospitalaria. Esos son los desafíos que marco y las ideas fundamentales y breves que he deseado compartir con ustedes.
Muchísimas gracias.